Bueno, hace unos días me habían traído esta notebook, una PC Box que tiene un Intel Inside. Por motivos de que no cargaba, no prendía, no mostraba imagen, no hacía nada, no emitía ningún tipo de luz. No pude grabar, me pidieron que lo haga de urgencia, porque si bien la dueña de la computadora quería que le arregle la computadora, también necesitaba de urgencia unos archivos que le tuve que mandar en el mismo día que me trajo. Conecté el disco en mi computadora, agarré esos archivos que necesitaba, se los envié. Después de desocuparme de eso y de sacar de apuro en ese sentido, me puse manos a la obra a intentar solucionar este problema. Junto con el medidor estuve analizando, desoldé un componente, soldé el repuesto y la computadora prende. La computadora enciende, la computadora carga. Todo había sido un componente de la mother, se había quemado y era lo que estaba haciendo corto. A través del multímetro utilicé para medir en continuidad y en 20 volts si había corriente en la computadora cuando estaba encendida, si pasaba corriente. Y en un punto al principio, o sea, en la parte donde se enchufa, los 20 volts estaban presentes, pero en el medio, en la mitad de la mother, no había voltaje, solamente al principio. Y en cierto punto ya no pasaba voltaje, por ende, entendí que todo estaba concentrado. Cambié los componentes y la computadora revivió, prendió. No hubo mucho más que hacer, pero pasaron dos cosas con esta computadora. Desconozco si es por esa quemadura, pero la computadora, si yo la prendo, ustedes están viendo aquí una RAM, una memoria RAM, y ya la van a ver por qué. A la computadora la volví a su estado base con sus componentes, y cuando prendo, si bien la lucecita prende, la computadora no da imagen. Pase el tiempo que pase, la computadora no da imagen. La computadora carga, aquí tengo el cargador. Si yo conecto, la computadora enciende, carga, está todo en orden. Yo toco la computadora y la computadora como que está medio vibrando, normal. Ahora ya desconecto esto, ya no está cargando, apago y ahora voy a pasar a desarmar esta computadora. Esta es la memoria RAM, es propia de la computadora que me vino, es DDR3. Saco la batería, quito esta memoria RAM, luego la voy a pasar a medir o probar. Esta es la memoria RAM que tenía yo. Y ahora lamentablemente no la puedo abrir así como está y probarla, porque por lo que tengo entendido esta computadora la habían mandado a reparar en enero, si no me equivoco. La computadora cuenta con un disipador que es una sola placa de aluminio. Cuando yo la desarmé por primera vez y justo da la casualidad que estaba en Discord con mis amigos, esto estaba suelto, pero suelto. O sea, yo acerqué esto que tiene magnetismo en las puntas del destornillador, acerqué al tornillo y el tornillo salió. Por puro magnetismo salió, o sea, se levantó. Por ende, había tornillos que no estaban sujetos de la última vez que abrieron esta computadora, que fue en enero, que no sé quién lo hizo, desconozco. Dicho sea todo esto, conecté, bueno, la memoria RAM. Les contaba que no puedo abrir esto porque ni bien desarmé la computadora y vi que aquí los tornillos, la mayoría de los tornillos que van a la bisagra están rotos, o sea, no hay agarre. Me di cuenta porque cuando intenté abrir la computadora así, la computadora, o sea, estaba todo duro y no quería hacer fuerza para no romper más. Me di cuenta de que estaba roto, directamente estaba roto. Y decidí, dije no voy a romper esta computadora más de lo que rompieron. Voy a enchufar, prende la luz, arrancamos la computadora y la PC enciende. O sea, hubo un quemado de era una resistencia. Al arreglar la resistencia se reparó, la computadora volvió a la vida, pero hubo otro problema que es la memoria RAM, la cual la voy a estar diagnosticando. Pero además hubo otro problema, que es esto, el disco. Al disco yo lo ocupé en mi computadora, pude leer los archivos, pude recuperar los archivos. Pero lo que no les dije al principio fue que el disco demoraba un montón en cargar los archivos. ¿Cuál es mi diagnóstico? La computadora se quemó, evidentemente. Cual hacía que, bueno, que por medio de esa resistencia quemada no deje pasar la energía, los voltajes correspondientes. Pero además también afectó a lo que es esta memoria RAM y al disco. Pero al disco lo analicé en mi computadora y me dieron resultados buenos, nada fuera de lo común.
por lo que veo y entiendo, no se dañó el disco en sí, sino se dañó el Windows, el archivo, tal vez por el apagado repentino. O sea, es común que te salgan estos pantallazos si en medio de una actualización apagas la computadora. Pero bueno, entiendo que en cierta medida se murió el Windows también. O sea, hubo fallo en el disco y lamentablemente en la memoria RAM. Es un bajón porque bueno, le pasó todo esto a la computadora, pero prende. Nada, voy a dejar de hablar, le expliqué medianamente todo lo que pasó. Me pondré en contacto con la dueña y le trataré de explicar todo esto y nada. Bueno, hace un tiempo me habían traído esta computadora. Hubo error en el Windows cada vez que intentaba encenderla. Pero como me daba pantallazos azules toda la hora, la computadora entró en un modo de reparación. Cuando la computadora encendió, no aparecía ninguno de los archivos que tenía en el escritorio la dueña de esta computadora. Al principio uno puede creer que se formateó, volvió a un punto anterior, pero no, simplemente hubo un problema de usuario temporal en el que te carga un usuario, te cargan las aplicaciones que suelen tener las computadoras y no te aparecen los archivos, pero los archivos están. Mediante unos comandos y hacer ciertas cosas en el Windows, esto se puede solucionar. Como ven ahora, no aparecen los archivos ni en documentos, ni en descargas, ni en imágenes, absolutamente nada. Yo ya he hecho todo el cambio, así que ahora voy a pasar a reiniciar la computadora para que vean. Bueno, ahí está iniciando de vuelta, corté porque bueno, tarda mucho en iniciar. Tiene un Intel Inside, pero como ven, ahí están todos los archivos y la configuración predeterminada que tenía en la computadora esta persona. Y bueno, muchas veces uno cree que pierde los archivos o se formatea de la nada, cuando buscando ciertas cosas, puntos claves, se puede dar cuenta de que puede llegar a ser algo más y no simplemente se perdió todo. Esto para no entrar en pánico muchas veces y creer que perdimos algún archivo importante. Es cuestión de mandar a alguien que sepa y nos indique. Anteriormente habíamos entrado a las carpetas de documentos, no había nada. Ahora nos aparecen los documentos de la dueña de la computadora. Si vamos a descargas también, antes no aparecía absolutamente nada. Entramos a la carpeta de descargas y ahí están todos los archivos. Bueno, los voy a difuminar y nada, es todo. Es como hay veces que suele pasar esto, no siempre se pierden los archivos y si se pierden se puede recuperar, pero hay veces que Windows tiene como sus fallas. Esto todo con el fin de cuidarse Windows a sí mismo y después, bueno, las cosas se pueden recuperar.